Hola, ¿qué tal amigos de Liderazgo 101? Hoy estoy con Johan Fabre, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, de verdad, un placer poder estar contigo a pesar de la lluvia y poder disfrutar este tiempo. Oye, eso es lo que le está bendiciendo este encuentro, en realidad la lluvia. Espero que podamos terminarlo antes de que caiga el aguacero. Oye, y hacía falta realmente porque teníamos una sequía increíble. Horrible, pero bien, bien. Señores, hoy vamos a hablar de emociones y de liderazgo, obviamente. Lo que nos hace humanos es precisamente las emociones. Algunas personas piensan que es malo, pero en realidad es bueno. Claro. De hecho, las emociones nos ayudan a nosotros a adaptarnos ante circunstancias difíciles de la vida. Esa es como la definición. Sí. ¿Cómo podríamos definirlo? Cuando definimos emociones nos referimos a una reacción psicofisiológica del ser humano ante un estímulo que se presenta en el ambiente. Y nos ayuda a adaptarnos. Si no recibimos ese estímulo, entonces la situación podría dañar nuestro organismo. Precisamente me recordaste un libro que leí de Emilio Salgari que se llama Sandokan, el rey del mar, que había una persona que decía que él era el hombre sin miedo. ¿Cómo así el hombre sin miedo? Entonces Sandokan le decía, no, yo al contrario. No, el amigo de Sandokan era que le decía, no, yo al contrario, yo tengo mucho miedo y eso es lo que me mantiene vivo. Claro, de hecho, esa parte emocional de nosotros, sentir tristeza, alegría, sorpresa, todo eso nos hace ser humanos, es parte de nosotros. Sí, entonces puede arreglarnos las cosas, pero también nuestra forma de actuar, digamos, si respondemos o si reaccionamos, podemos hacer que las cosas no funcionen o puede ser que nos vaya peor, ¿verdad? Claro. De hecho, para nosotros responder de manera adecuada ante una situación, tenemos que conocer nuestras emociones y saber qué sentimos ante una circunstancia específica. Si no es así, entonces podríamos actuar de una mala forma. Sí, ¿cuáles son esas emociones las más importantes o las más básicas, digamos? Las básicas con las que nacemos son tristezas. Tú ves un niño cuando está pequeño que la madre no le dice que llore. No. La madre lo deja un rato ahí, cuando se descuidó, al momento ya el niño está llorando. Sí. Pero cuando la madre lo carga, le da el seno y lo mira, el niño ríe. Y nadie le enseña al niño eso. No. Nacemos con esas emociones, tristeza, alegría, sorpresa, asco. Cuando el niño ve algo que no le agrada, es un gesto de asco. Y eso viene plasmado en nosotros. Nadie nos los enseña, sino que nacemos con esas emociones. Tristeza, Alegría, miedo y asco. asco. Son emociones básicas del ser humano. Sí, muy interesante. Tú sabes que ahorita fuera de cámara te estaba comentando precisamente de la tristeza, de que a veces uno se pone triste por alguna situación y uno alimenta esa tristeza en vez de tratar de salir de ella. Precisamente Tony Robbins dice esto, que tú a veces te sientes triste y tú en vez de hacer algo para cambiar, vienes y pones música de Roberto Carlos o de no sé qué, y tú empiezas ahí que tú empiezas a llorar, tú no quieres hablar con nadie. Oye, y entonces esa música que son así, baladas, que tú estás pasando una situación difícil, lo que hacen es que contribuyen a deprimirte más, porque Exacto. tú estás liberando unas hormonas en tu organismo que tienen que ver con el estado de ánimo. Y tú pasando una situación difícil, te pones a escuchar una balada, no, pon un merengue. Pues precisamente eso es lo que te quería decir, que dice Tony Robbins. Interrumpe ese patrón. O sea, como tú dices, no, balada no, algo que te alegre, o llama a un familiar que te anime, ¿verdad? Conversa con alguien y demás. Ahora, yo te quería plantear algo interesante, y es que como yo hablo mucho del tema de la quinta generación, de las telecomunicaciones, y todo lo que va a representar esto nuevo, con lo que es la inteligencia artificial. Si nos remontamos a la película iRobot, por ejemplo, de este señor de Will Smith, hay una situación en la que él se ve que hay como un accidente, entonces un robot, que es inteligencia artificial, en vez de salvar a una niña que estaba muriendo, decidió salvarlo a él porque él tenía más probabilidades de vivir. Este organismo, este robot, toma una decisión basada en interacciones que ha aprendido, una inteligencia artificial, pero no hay emoción artificial. No, y que de hecho, por esa misma situación, al no tener emociones, al no ser un ser humano y ser un robot, no tiene esa empatía, esa conexión con la niña. Si es una persona,
seguro que deja al adulto y trata de salvar a la niña. Claro, porque la niña es el futuro. Y la ve digamos. más en defensa. Sí, sí. La va a ayudar, es muy probable que ayude a la niña. El robot va a actuar de manera coherente porque eso es lo que ha aprendido, es una inteligencia artificial. Pues precisamente los problemas que nosotros tenemos en la calle, que tú escuchas de violencia y la gente grabando que pasó esto, que un carro público te chocó, como le pasó a mi papá, que él sin querer él chocó un carro, pero un topadito así, el tipo salió incómodo de que le había roto no sé qué cosa y lo quería matar. Entonces, pero de una forma él reaccionó, esa persona reaccionó de una manera muy violenta. Entonces mi papá, espérate. En un momento, como el tipo venía por arriba de él, él voció, gritó, ¡un ladrón, un ladrón! Entonces el tipo se detuvo porque todo el mundo de una vez se puso, tú sabes las ganas que él tiene la gente de machacar a un ladrón en este Mira, país. que precisamente cuando tú ves ese tipo de acciones, muchas veces en la calle tú ves personas que dicen, mira, porque le tocó el carro, le disparó, porque le rozó a la persona, tuvieron un conflicto. Y se basan solamente en el momento actual, pero no tratan de entender las circunstancias que han llevado a esa persona a tomar esa acción. Y muchas veces eso se debe al mal manejo de las emociones. Son personas que han tenido conflictos durante un tiempo prolongado y no han sabido manejar las reacciones emocionales y en un momento determinado explotan. Sí, eso es algo que viene de ya, porque, por ejemplo, tú estás en un tapón por una hora. Y no es nada agradable. No, No mira. es nada agradable. Yo lo que hago, por ejemplo, un tapón, yo escucho música. Yo busco, converso también, lo pongo en manos libres, el teléfono, converso con alguien, o pongo música, o trato de tomarlo bien. ¿Por qué? Porque yo quiero responder a mis emociones, no quiero reaccionar. Y es algo que aprendí, como te había comentado, de Zig Ziglar, que era un orador y un entrenador de liderazgo muy importante de los Estados Unidos, que él decía, tú tienes dos opciones ante una situación de violencia, de una mala reacción de alguien hacia ti. O tú o reaccionas o respondes. Él lo llevaba al extremo, porque él hace una historia que él estaba en un aeropuerto a las 3 de la mañana que necesitaba tomar un avión y le dijeron, no, el avión no va a poder salir. Nada agradable. Nada agradable. Y él de una vez dijo, fantástico. Y la muchacha le dijo, oh, pero usted, ¿por qué usted está contento? Y dice, no, porque ahora voy a tener por primera vez la oportunidad de pasarme 3 horas en este aeropuerto tranquilamente leyendo un libro que acabo de comprar. Entonces él dice, oye, él dice que él estaba molesto, en realidad, por la situación, pero esa muchacha, él pensó, ella no tiene la culpa, su trabajo es hablar conmigo. Entonces, si yo me imagino la cantidad de gente que van a venir a querer matarla a él. No, y que él tuvo un buen manejo de las emociones, porque esa es la importancia de poder controlar las emociones en momentos determinados. Sí. Si él no analiza la situación que está pasando y sabe que esa persona no es la culpable de que se haya quedado en el aeropuerto por alguna situación que es ajena a ella, él no puede explotar con ella porque ella no es la responsable. Sí. Él vio el lado positivo y va a tener tiempo para poder leer un libro que le gusta. Sí. Excelente. Y eso es lo que debemos hacer las personas. Cuando tenemos una situación difícil, analizar, pensar cuáles son las herramientas que tenemos, cuáles son las opciones que nos pueden aportar en vez de restar. Sí, entonces vamos a ver si podemos de alguna manera hacerle como la mezcla. No diré una mezcla, sino como unos pasos que podrían imagínate una persona que tiene que tomar una decisión en una situación estresante o donde sus emociones se van a ver exaltadas, una situación difícil. Podríamos como armar algo para decirle a la gente, mira, haz esto, haz aquello. ¿Qué tú crees? Claro. De hecho, lo primero que no debemos esperar la situación difícil para poder manejar nuestras emociones, porque ahí tú estás en el límite. Y es el momento donde tú estás menos coherente. Sí. Pero si en determinada situación te ves obligado o obligada a tomar una decisión bajo presión, lo importante es analizar. Siempre debemos de analizar qué decisión vamos a tomar y cómo eso nos va a aportar o a restar. Con razonamiento, razonar. Sí. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo lo estoy pensando? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo me puede afectar? Ahora, vamos a detenerlo ahí y me gustaría que analicemos un poco de precisamente cómo razonar, porque tú puedes estar en una situación en que tienes que tomar una decisión rápido. Claro, entonces,
tú dijiste ahora que hay cambios fisiológicos, cuando en ciertas emociones, entonces puede ser que el corazón que a ti no te salga la voz. Entonces quizás podríamos recomendarle a la gente tomarse una pausa, digamos. Excelente, tratar de tomar una pausa. Una pausa, recapacitar, tranquilo. Porque si actúan en ese momento, lo más probable es que actúen de manera irracional. Exacto. Como lo vemos en el día a día en nuestra sociedad. Sí, entonces otro paso sería quizás respirar. Y de hecho, en terapias psicológicas, en consultas, en procesos terapéuticos, hay momentos que cuando se le está enseñando al paciente el manejo de la ira, una de las técnicas es la respiración. Porque ayuda a que el oxígeno vaya al cerebro y como va al cerebro, puedes actuar de una manera más coherente. Dame un ejemplo de cómo respirar, a ver. Sí. Así como estamos haciendo ahora. Como ustedes respiran. No. Te tienes que tomar tu tiempo. Normalmente recomiendan hacer 10 respiraciones. Así, suave. Inhalas, exhalas 10 veces. Okay. Hay personas que dicen, no, yo no puedo hacer eso en un momento determinado, cuando estoy airado o enojado. No se pueden hacer cuando usted no está acostumbrado, porque tenemos que educar nuestro sistema, educar nuestro cerebro. Cuando usted se adapta, es como cuando usted toma agua todos los días de la mañana. Cuando se levanta, su organismo se lo quita. Así mismo son las emociones. Cuando podemos manejarlas, cuando sabemos identificar las emociones, entonces podemos hacer ese tipo de técnicas que nos va a favorecer. Entonces, estamos en el proceso de racionamiento. Mientras nuestra mente va pensando, nosotros estamos respirando y tomándonos una pausa. Yo recomendaría, por ejemplo, confirmar lo que me están preguntando, lo que me están diciendo o la situación. Eso yo lo hago, por ejemplo, en preguntas improvisadas. Cuando alguien me hace una pregunta de manera improvisada, yo me tomo un tiempo, trato de respirar, de calmarme y confirmar la pregunta. Tú me estás preguntando como para asegurarme de que yo entendí. Eso podría ser un paso, ¿no? Claro, y es importante. Y mira qué bien que tú resaltaras esa parte. Porque hay personas que reaccionan y ni siquiera han interpretado la pregunta de manera coherente. Sí, de lo que te responden antes de tú decir. Yo no sé, espérate, pero yo no te he preguntado. Pero tú no estás preguntando nada de eso. Están a la defensiva. Sí, y eso es una muy buena recomendación. Sí. Y después yo diría, no evitar la emoción, no di que, bueno, irse. Tú decís, bueno, estoy en esta situación. Abandonar no es una opción, ¿verdad? No. Puede ser si tu vida está en peligro. Hay que correr. pero se crece dominando, manejando las emociones, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué se crece? Porque son respuestas adaptativas. Y cuando tú asimilas el proceso, cuando tú enfrentas el proceso, entonces puedes tener herramientas. Sí. Cuando vaya a pasar o pase una vez más una situación similar, tu organismo, tu cerebro va a tener una experiencia previa y la va a utilizar para poder trabajar esa situación. Tú conocer de antemano la forma que tú respondes fisiológicamente y también psicológicamente es importante. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el Chapulín. El Chapulín va a hacer algo y dice, me va a doler, me dolió. Dice, bueno, pero ya está programado. Pero ya tú estás programado en que te iba a doler. Señores, las cosas duelen. El liderazgo, yo lo he dicho, el liderazgo es vivir en el peligro. ¿Usted me entiende? Si usted no quiere tener problemas, no sea procurador de la República. No estudie, porque estudiando una carrera tiene muchas situaciones. Sí, no sea presidente de este país. Señores, perdón, usted puede estar de acuerdo o no con el presidente actual, pero ese puesto es difícil, señores. Por más bueno que pueda ser o malo que sea, ese puesto es difícil. Si está ahí es porque tenía la capacidad de poder llegar a ese lugar, que tiene las herramientas. Por eso es importante. Y mira qué buen ejemplo tú has hecho, Tomás, y es de arriesgarse. Sí. Muchas veces, porque también ahí entra en función las emociones. Sí. Cuando tú vas a tomar una decisión que te puede afectar, tú sientes esas reacciones emocionales desagradables como temor, dudas, tristeza, y tú dices, pero puedo hacerlo. Y esas mismas emociones te limitan a tu poder accionar y alcanzar lo que tú deseas alcanzar. Sí. Hay personas que independientemente de las emociones y las reacciones pueden seguir adelante. Sí. Se adaptan
y ya tienen herramientas para poder seguir avanzando en el proceso y a donde quieren llegar. Exacto, entonces después cuando tú hagas un análisis de cómo te ha ido o por qué tú estás en tal o cual situación, no debes echarle la culpa a otro. No. Ya es la forma en que tú respondiste o reaccionaste a esas emociones en el momento preciso de esa decisión es que te va a decir a ti qué es lo que tú tienes que aprender. Entonces, y eso es muy, muy importante. Ayer hablaba con una persona sobre las experiencias en la infancia, en la niñez, y cómo te pueden marcar, y eso también te pueden hacer a ti tener una intensidad mayor en la sensación de las emociones. Sí. Y esa persona me decía a mí, no, porque por las experiencias que yo viví con mis padres, yo no puedo alcanzar X o tal cosa. Y yo le dije, no, pero tú tuviste esa experiencia en la niñez. Lógicamente tuviste emociones negativas, no agradables, y cuando piensas en eso, aún ahí, en la adultez, puedes sentir esas emociones. Pero ya después de adulto, tú tienes la capacidad de poder tomar decisiones y mejorar tu mundo emocional. Porque Claro. tú eres una persona razonable. Sí. Yo no puedo echarle la culpa de mi fracaso a mis padres ni a mi pasado. no, exacto. Hay que vivir en el presente, concentrarse en el presente, en esa situación donde estábamos ya, que estábamos razonando ante una situación que emocionalmente nos estaba molestando. Difícil. Dijimos que había que a tomarse una pausa, había que respirar, confirmar quizá, concentrarse entonces con lo que tú estás diciendo en el presente, en lo que está sucediendo, no es de que me va a doler, que si qué bueno, vamos a ver cómo se resuelve ahora. No vamos a estar como el Chapulín metiendo las manos y ya antes de entrarla ya no duele. Sí, señores, hay que hacer de las emociones nuestros aliados. Por supuesto, señores. Y hay que, señores, saber que uno o huye o se enfrenta. Uno sabe qué peleas qué pelea uno echa. Pero que no sean las emociones las que decidan por sí solas, porque es importante sentir emociones. Claro, y como mencionamos al principio, las emociones son esas reacciones que nos van a ayudar a adaptarnos ante las circunstancias que nos está pasando. ¿Sabes algo, Tomás? En estos días hablaba con una compañera y hablábamos sobre ese tema de las emociones. Y entró una persona a la conversación y me decía, no, porque hay emociones negativas y hay emociones positivas, y es cierto. Y yo le decía a esa persona, son negativas porque las respuestas que recibimos no son agradables. Sí. Cuando tú pierdes un familiar que te duele, eso no es favorable, no te vas a alegrar por eso. No. Pero lógicamente su función, tanto como las positivas, es ayudarte a adaptarte ante esa situación que estás viviendo. Por supuesto, y el duelo es algo que nos va a pasar a todos en Claro. algún momento de nuestra vida. Claro, y eso es sumamente importante. Y de hecho, las personas que no sienten esas emociones pueden colapsar. Sí. Las reprimen y en un momento todo el mundo lo ve normal. Y de repente, cuando termina el proceso de duelo, de entierro, Sí. todo el mundo lloró y esa persona se quedó tranquila, después cae en cama. ¿Qué le pasó? Imagínate. Reprensión de las emociones. Es un punto demasiado importante, por eso te digo, hay que vivir las emociones. Señores, tú me lo dijiste fuera de cámara, lo que nos hace humanos Son las emociones. son las emociones, señores. Entonces, hay que vivirlas, disfrutarlas, entenderlas, conocerse uno, que por ejemplo, también lo conversábamos fuera de cámara, eso que uno va aprendiendo de sus emociones o de la forma que uno responde o de lo que uno ha respondido en situaciones anteriores, es que uno se da cuenta de cómo uno es y que uno puede cambiar. Te lo digo en el sentido de que si yo tuve un fracaso en el pasado porque porque me puse muy nervioso y no quise hablar, yo debo ser consciente de eso. Estar consciente me ayuda a crecer. Si bueno, yo sé que yo me pongo nervioso, yo tengo que trabajar eso. ¿Qué tengo que hacer? Un curso de locución. Excelente. Déjame ponerme a estudiar aquí, déjame preconsultar con mi amigo psicólogo clínico, o con fulano de tal, o déjame ver video en YouTube de cómo. Claro. Déjame ver este video. Hay muchas herramientas, señores, para poder superar las situaciones emocionales que nos afectan. Sí, Muchas veces cuando tenemos esos temores, esos miedos, es porque no tenemos las herramientas, sí. porque no pensamos que somos capaces. Y si usted piensa que no es capaz, como dice Tomás, prepárese y va a ser capaz. Por supuesto, porque el que dice que va a perder ya perdió, a menos que se ponga a aprender cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, para cerrar, Johan, digamos rápidamente en 2 o 3, vamos hasta 5 pasos,
imagínate que tenemos un accidente ahora mismo y nos sale un tipo. Reacciona de una manera. Agresiva. ¿Cómo nosotros nos manejamos? Dime ese- cómo manejarme ahí. En ese momento, como dijimos al principio, analizar, reflexionar, respirar. ¿Qué consecuencias me puede traer ese conflicto si yo actúo como está actuando la otra persona? Que normalmente no solo afecta a los involucrados, sino a todo un sistema. No, claro. La familia, el amigo, todo un Sí. sistema. Entonces vamos a pensar, Tomás, antes de actuar. Analizar nuestras emociones, pero expresarlas de manera asertiva, Sí, no de manera explosiva. sí, sí. Y no tampoco de retirándonos. Tú lo dijiste, No, no, asertivamente. Asertivo. Sí. Saber expresarla de manera Sí, asertiva. sí, vamos a calmarnos, señor, vamos a calmarnos. Vamos Yo a estoy- analizar sí. lo que pasó. No, lo que fue porque puede ser mi culpa también. Claro, claro. No puede ser de él, pero vamos a tranquilizarnos, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Ese es un tema, Tomás, que podríamos durar horas hablando. Y que Imagínate nuestro tú. país, la República Dominicana, necesita aprender el manejo emocional, inteligencia emocional. Sí. Yo creo que deberíamos de las personas estar más dispuestos a ir a terapias, a hablar con gente como tú, claro. de vez en cuando tener este tipo de conversaciones y discutir tus problemas. Ir al psiquiatra o ir al psicólogo, que Claro. sea algo normal. Y eso es algo que por lo que yo estoy luchando. Porque normalmente cuando una persona va a un psicólogo, a un psiquiatra, es un proceso. Por la etiqueta que le ponen. Sí. Ah, mira este loco, mira esta loca. Sí. Pero la inteligencia o la sanidad emocional es tan importante como la física. Y si usted tiene su mundo emocional o psicológico afectado, tarde o temprano, su mundo físico, su cuerpo, su organismo va a estar también afectado. Así Entonces, ¿por qué no darnos la oportunidad, sin temor, como usted va a un médico y lo atienden para una presión arterial alta, Sí. un problema de diabetes? ¿Por qué no ir cuando tenemos un conflicto emocional y solucionarlo con los profesionales? Así mismo. Bien, Joan, hasta aquí nuestro video de hoy. Creo que hay material para hacer otro pronto. Oye, de verdad, y para mí un placer siempre poder hablar de estos temas que nuestro país necesita tanto. La psicología es para usarla y ponerla a nuestro favor. Excelente. Entonces, ¿Qué si hacemos? tienen Ya, comentarios, ya. Vamos la gente, vamos a darle la oportunidad a las personas que nos escriban comentarios acá, que le den a la campanita de notificación. Te pueden seguir en tu Instagram, Sí, como Johan Fabre. Johan Fabre en Instagram. Y en Facebook también como Johan Fabre. Bien. Ahí estamos para lo que quieran. Bueno, pues hasta la próxima, señores. Gracias.